No hace mucho y gracias a las observaciones de supernovas muy lejanas obtenidas por el telescopio espacial Hubble, que los astrónomos pudieron concluir que el universo no tan solo se estaba expandiendo, sino también acelerándose. A principios de la década de 1920, Freeman presentó los posibles destinos del universo que incluían un universo plano, un universo en colapso y otro en expansión. No fue hasta 1929 que Edwin Hubble y su colega Milton Amundsen determinaron que el modelo correcto para el universo era uno en expansión. Ellos llegaron a esta conclusión mediante observaciones de galaxias lejanas que no solo parecían más rojas que las cercanas a nosotros, sino que además se enrojecían como aumentaba la distancia. El doctor Hubble calculó la relación matemática entre la distancia de la galaxia y la velocidad a la que se alejaba de nosotros. La ecuación parece bastante simple e incluía una constante que ahora se conoce como la constante de Hubble y que es muy importante para determinar la edad y la historia del universo. Sin embargo, llegar a un consenso en su valor no es algo sencillo. Esto depende del método utilizado y la diferencia tiene implicaciones muy importantes. Por eso a esta diferencia se le suele denominar como la tensión de Hubble. Para entender esta tensión, veamos lo que están haciendo los astrónomos para determinar esta constante. Uno de los métodos usados sigue el mismo enfoque que el de Edwin Hubble, utilizando indicadores de distancia independientes o estrellas estándar, como son las estrellas variables cefeidas en el universo local y supernovas en el universo más distante, para derivar cuál es la constante de Hubble que se ajusta a su distribución por la distancia. Las últimas observaciones arrojan un valor de alrededor de 73 kilómetros por segundo por megaparsec. El segundo método utiliza modelos que se ajustan al resplandor de la gran explosión que formó nuestro universo, también conocida como radiación cósmica de microondas. La radiación cósmica de microondas puede entenderse mejor como variaciones de temperatura que trazan las fluctuaciones en la densidad de la materia en el universo temprano. En estos modelos, el valor de la constante de Hubble es uno de los parámetros que deben de fijarse para que, junto con la composición conocida del universo, explique las propiedades del cosmos y coincidan con las observaciones cosmológicas. El valor en este caso es alrededor de 77 kilómetros por segundo por megaparsec. Ambos valores caen dentro del rango que describe el universo en aceleración. Sin embargo, la tasa de expansión que utilizan las estrellas estándar es considerablemente mayor que el valor necesario para el modelo de la radiación cósmica, dando lugar a la llamada tensión de Hubble. El término tensión surge realmente de la inquietud que sienten los astrónomos al encontrar estos valores diferentes, lo que podría significar que hay una física diferente que aún necesitan comprender. En el método que utiliza las estrellas estándar como indicadores de distancia, los errores o incertidumbres se pueden reducir utilizando telescopios potentes, como son el telescopio Hubble, que pueden separar las estrellas de sus estrellas vecinas en galaxias distantes. Ahora que también contamos con el poder de resolución del telescopio espacial James Webb, el ganador del premio Nobel, Adam Rees, y un equipo de astrónomos lo utilizaron para mejorar la precisión de la constante de Hubble en el universo local. En este caso, en el primer año de observaciones de James Webb, el equipo recopiló observaciones de 320 cefeidas que fueron observadas anteriormente con el telescopio Hubble, junto con 4 galaxias más que tienen supernovas. Estas observaciones fueron necesarias para refinar las mediciones anteriores, las cuales podían verse afectadas por los ambientes polvorientos en las galaxias en donde éstas se encuentran y hacer que las estrellas aparezcan más rojas de lo que realmente son. Utilizando la visión tan nítida en el infrarrojo de James Webb y su poder para poder mirar a través del polvo, también es posible separar la luz de las cefeidas de las estrellas vecinas y reducir el ruido en las mediciones que puede introducirse por la presencia del polvo. Rees afirma que las mediciones de JWST proporcionan la evidencia más sólida de que los errores en las mediciones de HST o del telescopio Hubble no tienen un papel significativo en esta tensión de Hubble, lo que lleva a los astrónomos a creer que todavía les falta algo en su comprensión del cosmos. Esta diferencia puede indicar que los astrónomos necesitan invocar energía oscura exótica, materia oscura exótica. Si uno puede pensar que la materia o la energía oscura no es lo suficientemente exótica, pero también puede indicar la existencia de una nueva partícula o un otro campo único. Probablemente incluso necesitemos revisar nuestra comprensión de la gravedad. Sin duda, el estudio del origen y la historia de nuestro universo seguirá siendo objeto de intensas investigaciones en los próximos años.